Es un Sí, placer estar aquí con ustedes, poder compartir cómo Cristo se ha glorificado en mi vida de una manera especial. Eh, Como dijeron, yo soy Gabriel Ramos Amador, soy de Puerto Rico, soy un joven de 28 años, pero no vengo a hablar de eso, sino de cómo Cristo ha sido glorificado en mi vida y cómo Él se va a glorificar en la vida de cada uno de ustedes, de cada uno de ustedes. Yo fui un joven desahuciado por la medicina, los doctores a mí no me dieron ningún tipo de esperanza. El diagnóstico en que yo nací se llama displasia esqueletal, que después, a medida que vaya hablando la palabra y hablando más sobre el testimonio, amarrado con el capítulo de Juan, Juan capítulo 9. eh, pero yo estoy aquí por la gracia del Señor, amadas hermanas. Vivo por su gracia, camino por su gracia. Mi diagnóstico era la muerte o un sillón de ruedas. Yo mido solamente 4 con 4 pies. Eh, que por eso que estamos aquí. Yo quiero que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 9, los versículos 1 al 12. La gran mayoría conocen esta historia, otros no. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿qué les voy a hablar a ella? Yo sé que habla mi testimonio, pero no pensaba hablar de alguna historia de las mujeres grandes en la Biblia. Pero el Señor me pone en mi corazón que les habla del Evangelio de Juan, capítulo 9, y van a ver por qué. Cuando lo tengan, digan por favor un amén, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, a pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Subrayen eso porque es muy importante. Respondió Jesús, dijo, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten de él. Si tienen Magic Marker o una libreta, subrayen eso, marquen eso porque es sumamente importante. Me es necesario hacer las obras de que Él me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Marquen eso, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra, hizo lodo con saliva y untó con él lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Subrayen esa palabra Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó y viendo. Entonces los vecinos y los que están antes le habían visto que era ciego. Decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Marquen eso. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no lo sé. Antes de proceder con mi testimonio, quiero dar un poco de contexto literario. Cuando me refiero a contexto literario, es lo que está antes de estos versículos, entre medio y después, para podernos ubicar de lo que está rodeando en el pasaje, en su contexto. En los capítulos 7 y 8 vemos que la narrativa es en la fiesta de los tabernáculos, que se celebra la liberación del rey de israelitas de la cautividad de Egipto. Eso lo vemos en Levíticos capítulo 23, versículos 33 al 43, y también en Deuteronomio capítulo 10, versículo 13, antes de la sanidad del ciego de nacimiento. Entonces Jesús hace una declaración muy importante cuando declara que es la luz del mundo. En Juan capítulo 8, versículos 12 al 13, y en Juan capítulo 8, versículos 48 al 59. Jesús declara que antes que él fuese, yo soy. Eso quiere decir que ya le existía su preexistencia. Jesús respondiendo su pregunta les enseña que no fue ni él ni sus padres que pecaron, sino para que la obra de Dios se manifestaran en él. Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros, como así la tenía en este hombre. Entonces, una vez más, Jesús declara que Él es la luz del mundo, escupen en la tierra, hizo lodo con saliva. Entonces el Señor manda a este hombre al estanque de Siloé y hace como el Señor le mandó y recibe la sanidad. Vemos que empieza a preguntarle si Él es. La gente confundida a ver el milagro que Dios había hecho en él. No podían creerlo, lo que pasó con este hombre que había recobrado la vista. Bueno, teniendo ya esto ahora aquí ya de como de base, quiero ahora entrar en la introducción. Una vez pase la introducción, quiero llevarlo a mi testimonio y vamos a ver por qué.
Este hombre pasó toda su vida en la oscuridad, nunca pudo ver un amanecer en su vida, ni el color verde de los árboles, ni el rostro de sus padres. ¿Cuántas veces nos sentimos a veces así en nuestras vidas, por diferentes circunstancias que estamos pasando, que no hay esperanza, no vemos luz en medio de los problemas que estamos pasando con nuestros hijos, a veces con los nietos, en el trabajo, no vemos escapatoria de nada y todo sí, se ve igual. Todo lo demás, el mundo exterior, solo él lo conocía a través del tacto y la audición. Este hombre solamente él podía, todo va a través de las manos, la audición es la única forma que él podía realmente saber las cosas. Puede que muchos de nosotros nos sintamos hoy que vivimos sin esperanza, sin propósito o que estamos en una oscuridad. Pero hasta que llegó la vida de este hombre, uno que sí podía traer luz a su vida. Se llama Jesús de Nazaret, Cristo Jesús. Cristo se iba a glorificar en la vida de este hombre. Quizá a veces no entendemos por qué pasamos por tantas luchas, por tantas pruebas, tanto sufrimiento, enfermedades, porque estos procesos tan difíciles, que a veces no entendemos y no vemos una respuesta inmediata. Pensemos cómo estaba este hombre en ese momento, sin ninguna esperanza, ciego de nacimiento. ¿Qué esperanza iba a poder tener él? Y más para aquel entonces y la cultura. Quiero decirle que aunque no tenga, aunque todo en nuestras vidas se vea así oscuro, Dios va a hacer algo en nuestras vidas. Aunque parezca que no haya ningún tipo de probabilidad de ser sanado, créanme que sí lo hay. A través de Cristo Jesús, a través de poner nuestra fe en Él. Permítame ahora darle más detalle de mi testimonio. Como dijo ahorita, yo soy un joven que antes que naciera ya Dios le había hablado a mi mamá de que me había separado para el ministerio pastoral. Ella queda embarazada, le dicen que es varón, ya el Señor lo había dicho, y que iba a ser pastor y iba a seguir los pasos de mi abuelo Nicolás Ramos, pastor de los discípulos de Cristo en Puerto Rico. Ya Dios tenía un propósito y un plan en mi vida desde la eternidad, como lo tiene con cada uno de nosotros. Pero al inicio del embarazo de mi madre se entera que tengo problemas de salud bien graves que iban a afectar mi desarrollo, los huesos, los cartílagos, las articulaciones. Esto es un trastorno que puede causar hasta problemas en el crecimiento, puedo quedarme hasta ciego y sin audición. Y aquí estoy, por la gracia de Jesucristo. Si Dios lo hizo en mí, lo puede hacer en cada uno de ustedes. También puede dañar órganos vitales, como el corazón. Es una enfermedad que no tiene ninguna cura y ninguna probabilidades. Mi diagnóstico era un sillón de ruedas o la muerte. Luego de todo esto, mi familia estaba sufriendo, sufriendo de una manera que estaban sin esperanza, para ellos se había todo acabado. Pero Dios había dado una palabra en mi vida como así la ha dado en cada una de ustedes y ustedes. Le ha dado una palabra sobre sus hijos, sobre su casa, sus promesas en la palabra. Dios nos ha dado una palabra, una promesa, pero tienes que creerla de todo corazón. Vea lo que vea, sienta lo que sienta. Tienes que creerla de todo corazón. Después vamos a seguir desarrollando todo eso amarrado con los pasajes bíblicos. Por eso es que le quise dar un poco darles el pasaje, el contexto literario, para después amarrarlo con el testimonio y poder entender lo que estaba pasando este hombre. Aunque se levante lo que se levante, tenemos que creer. Pero creer no es en la promesa. Muchas veces nos enfocamos en la promesa, pero no quién nos prometió, que se llama el gran yo soy, Jesucristo. Durante este proceso tan duro que le querían hacer estudios a mi madre del embarazo, aparte de eso le querían hacer una amniocentesis donde mi vida corría peligro por el avanzado estado del embarazo que ella tenía. Pero a pesar de todo eso en la iglesia, de una amistad de mi mamá, había una semi-vigilia. Los que son de la vieja guardia saben de lo que estoy hablando, de esa vigilia que se mueve el Espíritu de Dios, que sacude, que sana a toda persona. Tú ves los paralíticos levantarse. Una semivigilia. Y el Señor de madrugada le muestra a una señora que en el altar había un demonio de muerte prematura. Ese demonio que Dios le mostró a esta sierva quería matarme, no quería ni que yo naciera, por el plan y el propósito que Dios tenía para mi vida.
Y esto es interesante, amado. No importa lo que se levante con nuestra vida, aunque se levante el mismo infierno. Si nuestra fe está impuesta en Cristo Jesús, la roca inconmovible, nada nos va a pasar. Aunque estés sufriendo, aunque estés en dolor, nada te va a pasar. Tenemos que confiar. Pero Dios llegó a tiempo, no lo permitió que se hiciera el estudio. Qué interés, no le permitió, llegó a tiempo. Porque aunque tenía que seguir los procedimientos, esa sierva del Señor llega, porque esa sierva Dios le muestra a mi cómo es mi madre física. O sea, ella para en la casa de ella a eso de casi la medianoche y le da aparte que ese es el don de ciencia, cómo el Señor la lleva allí a ella y la reconoce de momento. Es increíble esto, amados. Los dones sí existen y Dios los utiliza para glorificarse, para usarlo, para traer las vidas. Poco hoy en día se ha manifestado esto, pero eso no es lo que vengo a contarle. Dice mi mamá, ella mi mamá me contaba cuando yo era más joven, teenager, que ella sintió cuando la sierva empezó a orar por ella y le dijo que esto era plan de enemigo, que no se fuera a hacer el estudio, y sintió como el feto empezó a enderezarse y incluso sintió hasta dolor. Pero el Señor, como llega a tiempo, ella se va antes de hacerse el estudio, horas antes ya se va de parto. El Señor no permitió que ni Satanás ni nadie tocara mi vida ni a ella. El enemigo no va a permitir que Dios no va a permitir que el enemigo te toque. Dios no lo va a permitir, pero tenemos que creer en él, en sus promesas, en sus palabras. Luego de este evento, de niño me querían operar mi columna vertebral por una escoliosis severa, pero en esa cirugía nuevamente los doctores no le garantizaban a mi madre que volviera a caminar. Yo me acuerdo de bien niño, aparte pues, de la displasia esqueletal, que estoy de pie por la gracia de Dios, y siempre venían diagnósticos y diagnósticos. Tu hijo tiene esto otro, no puede hacer esto porque se puede fracturar, si hace esto no hay remedio. En esa cirugía no me garantizaban que yo iba a caminar, ni iba a quedar en silla de ruedas. Pero nuevamente en Puerto Rico en una vigilia fuimos invitados porque venía un evangelista del extranjero, lleno del poder de Dios, lleno del poder de Dios. Pero aquí vamos a pensar en esa noche, en esa hora, Dios iba a manifestar su poder sobre mi vida para ser glorificado de una manera especial, que me acuerdo como hoy. Esa noche yo tenía mucho dolor en mi espalda, me acuerdo como hoy. Me quejaba, estaba bien inquieto. eh, sentía cómo se comprimía y a la misma vez se enderezaba. Para los que no creen en el poder de Dios, Dios es poderoso, para él no hay nada imposible. Dice que por su llaga nosotros fuimos sanados y curados. ¿Qué es lo que sucede en ese dolor que yo estaba sintiendo? Voy donde mi mamá, como niño al fin, me acuerdo, tenía aproximadamente como entre 8 o 9 años. eh, Voy a donde ella para que me chequeara qué me estaba sucediendo. Ve, me hace la camisa y dice que tenía una cicatriz roja. Y viene y desde el altar escuchamos una voz del predicador que decía: tú no entiendes que yo estoy obrando y estoy operándolo. En el medio del culto era Dios el que me estaba a mí operando y sanando. A lo que no tenía ninguna esperanza, a lo que la medicina no le dio opciones, a lo que para muchos era un fenómeno. Dios se estaba glorificando en mi vida. Yo no sé por lo que ustedes están pasando ahora mismo, pero yo sé que Cristo se va a glorificar, que para Él no hay nada imposible, solamente hay que creer y creer de verdad, no superficial. Jesucristo fue glorificado y lo sigue siendo en mi vida y lo seguirá siendo en la vida de cada una de ustedes. Se glorifica en los matrimonios, en sus nietos, en sus hijos, pero no pueden perder la esperanza. Vamos a sufrir, vamos a padecer, es parte de seguir a Cristo, no como muchos que nos engañan, es parte del llamado que el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros a seguirle. Recuerdo esas personas a pasar el día que nos contaban que el poder de Dios cayó sobre mi madre, ya danzaba en el Espíritu Santo bautizó esa noche a personas y vidas venían a Cristo. Dios nunca llega tarde.
Nunca llegará tarde, siempre llega a tiempo, aunque te sientas sin esperanza, que el diagnóstico que le dieron probablemente algunos aquí de que ya no hay cura ni nada. No, mentira, mentira. Sí, en Cristo sí, pero tienes que poner tu fe en Él. Fuera de Él no hay nada, no hay sanidad fuera de Él. Eso es Biblia 101. No lo podemos cambiar, son principios bíblicos. Yo estuve en la posición de este hombre ciego de nacimiento, y lo más probable también estés tú igual que él. Pero ahora bien, yo quiero que después más adelante veamos estos pasajes tan bonitos y tan poderosos y de los cómo nos hablan de la fe a nosotros. Pero a veces hay un problema, que cuando estamos en pruebas, pasamos por enfermedad, vienen estos momentos tan difíciles en nuestras vidas de quebranto, perdemos la fe. Somos seres humanos, lo entendemos, pero perdemos la fe. Perdemos, dejamos de confiar en la palabra, en la promesa que Dios nos dio. No les niego que en mi proceso, como parte de mi testimonio, muchas veces ha venido la duda, la incertidumbre de Señor, ¿por qué? ¿Qué va a suceder conmigo? Yo le contaba a María Castro, que yo la conozco a ella, mujer de Dios. Yo hasta hace poco estaba estudiando en la medicina, quería ser terapista físico. Me gustaba esa carrera, quería ayudar a otras personas con discapacidades. Después de 4 años de estudio, se me cierran las puertas. Me dicen que no me pueden aceptar por mi tamaño. Pero lo que no entendemos es que Dios está obrando. Dios cierra puertas para protegernos. Nos cierra puertas a veces y nos pasa por el proceso porque tiene un plan con nuestras vidas, como la tiene con cada uno de ustedes, con su familia, sus hijos, sus esposos. A veces no entendemos en el momento porque dejamos de ver, se nubla nuestra visión espiritual y no vemos lo que hay detrás. De eso se trata de fe, de abrazar y ver lo que tus ojos físicos no están viendo, pero lo estás viendo con los espirituales. De eso se trata la fe, en definición simple. Pero perdemos la fe en momentos de prueba. Y no culpo, porque yo lo he sentido y lo he pasado. Pero cuando estamos en Cristo y conocemos en quién estamos parados, no tenemos temor alguno. Pero bien, miren en capítulo Juan, capítulo 9, perdón, versículo 1 al 5. Quiero que veamos ahí. Los discípulos tenían algunas ideas incorrectas acerca de la causa de la aflicción y que Jesús las corrige inmediatamente. Ellos pensaban, bueno, ese era el pensamiento de esa época, que si un hombre nacía con alguna condición física era causa del pecado o el de sus padres. El tema del pecado de los padres sí se manifiestan en los hijos, eso es un error porque el profeta Ezequiel, el capítulo 18, el versículo 20, él lo habla. El alma que pecare, esa morirá. El hijo que no lo llevare, el pecado del padre, ni el padre lo llevará. El pecado del hijo, la justicia del justo será sobre él. Pues la persona que peca es responsable de su pecado y no se pasa a otras generaciones. Y aquí Jesús hace hincapié en esto. Sin embargo, este hombre ciego de nacimiento, ni él ni sus padres pecaron para que haya nacido así. Lo más probable nos estamos preguntando, Señor, ¿qué yo hice para haber nacido así? En mi caso, que yo muchas veces, en mi proceso de niñez, juventud, que era centro de burla, a veces objeto de burla, porque la gente no entendía lo que yo pasaba, el proceso que yo estaba pasando de ser pequeño, nacer con una displasia, lo duro que fue llegar a un tiempo en mi vida que yo le preguntaba, Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Acaso salió algo mal? ¿Algo hicieron? No, pero no es así. Es que Dios tenía un plan. Maybe tú estás pasando lo que estás pasando y te preguntas, Señor, ¿acaso hice algo mal? ¿Qué he hecho para estar pasando por eso? No, es que el Señor tiene un plan detrás de eso. Maybe está trabajando con tu fe, tu carácter. Entonces, en los versículos 4 y 5 sigue, y muy importante, tenemos que ver algo aquí, un principio de la estructura de estos pasajes, del 1 al 12 es de interrogación. Y continúa en los versículos 4 y 5 la estructura interrogatoria, porque Jesús les está contestando la pregunta a los discípulos, incluso enfatiza
Y él está consciente de que va a llevar que tiene que llevar a cabo el tiempo que él iba a estar en la tierra, o sea, que él tenía que hacerle, porque Jesús tenía un tiempo limitado que iba a estar en la tierra, aquel entonces, hace 2000 años en la tierra, tenía que hacer las obras lo antes posible. El Señor ve rápidamente la necesidad de este hombre y no dudó en obrar en él y manifestar su poder sobre él para ser glorificado. Jesús no esperó más en obrar en la vida de este hombre, para sanarlo y mostrarle su amor, su gracia, sobre todo darle salvación, salvación. Un ejemplo de esto es Abraham y Sara. Dios le prometió un hijo. Sara ya era muy mayor para tener hijos, y Abraham también. Muchos conocemos la historia. ¿Qué posibilidad había ahí de tener hijos? Sara lo dudó, lo vio imposible, incluso se rió, pero el Señor les concede a ellos un hijo de la promesa, que se llama Isaac, en el tiempo determinado. Miren lo que dice Génesis 18, capítulo 18, versículos 12 al 14, y dice: se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo vieja, ya vieja? Para Dios, pero miren esto, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida. Sara tendrá un hijo, así como Dios se le manifestó a Abraham y a Sara. El poder de Dios se manifestará en este hombre, se manifestó en este hombre ciego de nacimiento y en tu vida, y como lo ha hecho en mi vida. Y lo sigue siendo. Porque cuando yo voy a veces a los médicos, dicen: no saben por cómo yo estoy caminando o estoy de pie. El gran predicador Charles Spurgeon dijo una vez: siempre que vea a un hombre en dolor, en angustia, la manera de verlo no es culparlo, ni investigar cómo ha llegado ahí, sino decir: aquí hay una oportunidad para el gran amor de Dios. Esta es la ocasión para manifestación de la gracia y la bondad de Dios. En medio de lo que estás pasando, el Señor quiere mostrarte su amor, su bondad, su poder, para glorificarse en tu vida. Pero tenemos que creerle que Él tiene el poder para hacerlo. No creerle superficialmente. Para algunas cosas sí, y para otras no. Hay que creerle a Dios de verdad. Después en los versículos 6 dice: dicho esto, escupió en la tierra, hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Pues entonces se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Uno decía: él es, y otro: a él se parece. Yo no sé si están entendiendo esto. Mira que dice: a él se parece. Es que lo que Dios va a hacer en nuestras vidas, o sea, no van a creerlo lo que Dios ha hecho. Va a ser un testimonio vivo para glorificar a Cristo. Y no te vas a parecer a la vieja criatura. Ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él dijo: no lo sé. Tenemos que poner nuestra fe en una sola persona, en una sola, y se llama Jesucristo. Se llama Jesús de Nazaret, el que murió y resucitó al tercer día y que está ahora sentado en el trono a la diestra del Padre. Pero ahora bien, mira cómo la estructura de interrogación continúa en los versículos 6 y el 12. Mira, luego de Jesús haber contestado las preguntas a sus discípulos, ahora prosiguen con el ciego de nacimiento. El Señor escupe en la tierra, mezclado con saliva, y manda a este hombre a lavarse en el estanque de Siloé, que significa enviado. Es interesante cuando uno hace las observaciones del pasaje. Dios le ministra a uno, yo observaba: Señor, que hay aquí, que hay aquí. Y es hermoso que Dios manda, no registra que alguien lo ayudó a enviarlo al estanque de Siloé, sino que lo mandó. Y él dice que se fue en los versículos anteriores. Él lo hizo, como Jesús le mandó. Un ciego llegó por fe, un ciego. Permítanme dar un poquito de trasfondo bíblico sobre Siloé. Significa enviado. En el estanque que se practicaba la purificación ritual.
En otras palabras, era un mikvah, un bautisterio. Ellos tenían que pasar por un proceso de purificación antes de visitar el templo, tenían que sumergirse. También si en hebreo quiere decir las aguas fueron enviadas. Esto aquí está poderoso. O conducidas. En las circunstancias del milagro, dentro del contexto del pasaje, señala hacia Cristo como el enviado del Padre, el Mesías, el Hijo de Dios. Por tanto, la obediencia de este hombre, ciego de nacimiento, dio fruto viendo a través de la fe en Jesucristo Jesús, a quien dio el Padre. Dios nos ha enviado su palabra para creer en Él. Y solo poder, en Él las cosas son hechas. Y por Él se sustentan. Él era antes de todas las cosas. La fe de este hombre estaba siendo probada. Y lo interesante es que él va al estanque, aún sin ver, estaba creyendo, siendo obediente, aunque no lo veía, pero llegó. No sé si me están entendiendo. Ciego de nacimiento, el Señor lo manda al estanque, si nadie lo ayuda. Él pasó ante por fe, por lo que oyó de la palabra salida del verbo encarnado de Dios mismo. Creyó y fue. Hebreos 11, capítulo 11, versículo 1 al 13 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Este hombre ya estaba creyendo que el milagro de Dios ya estaba ya obrando en su vida, cada vez que él caminaba. El hombre obedece las instrucciones de Jesús. Este hombre sin poder ver va y se lava y recupera la vista. La pregunta, ¿estamos creyendo de verdad a Dios que puede hacer algo en nuestras vidas, en medio de nuestra prueba, en medio de nuestras circunstancias, en medio de la enfermedad? Aunque las aguas parezcan turbulentas, que aunque la barca parezca que se va a hundir, no se va a hundir. Aunque estás remando con fatiga, Dios no va a permitir que dejes nada. Mira los versículos ahora 8 y 12. Continúa la estructura de interrogación. Entonces los vecinos, los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se le parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve, así lo es, y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no lo sé. Estaban confundidos toda esa gente. Un hombre que en esa posición, ciego toda su vida, mendigando, que para él no había ningún tipo de esperanza. Pero no sabían cómo este hombre ciego de nacimiento estaba viendo. Incluso no estaban ni seguros que era él. Y él dice, yo soy. Y le siguen preguntando, ¿quién te abrió los ojos? Y él respondió, aquel hombre que se llama Jesús. Mira, dice, aquel hombre que se llama Jesús, Cristo está siendo ahí glorificado en su vida. Cada uno de nosotros vamos a hacer un testimonio. Ustedes, mujeres del Señor, van a hacer un testimonio de lo que Dios va a hacer en sus vidas. Un testimonio vivo. Probablemente tienen algún hijo apartado, algún nieto o sobrino. Parece imposible por lo que están pasando. Maybe el matrimonio ya está a punto de derrumbarse. O alguna otra circunstancia que estén pasando. Pero no pierdan la fe. Oren, crean, abracen la palabra de Dios, su promesa. Doblen rodillas, sigan creyendo que Dios va a obrar. El poder de Dios será manifestado en la vida de cada una de ustedes. Eso es el que abre nuestros ojos espirituales. Y él mismo abre a través del Espíritu Santo. Nos habla nuestros hoy a través de esta palabra. El Espíritu Santo abre nuestros ojos. Comprendo que nuestra fe tiene que estar puesta en Jesucristo, no en las circunstancias, no en nadie, en Jesucristo. Él es la palabra viva.
Su palabra vemos el corazón de Dios, vemos sus pensamientos, sus promesas. Santiago capítulo 2 versículo 26, porque el cuerpo sin espíritu está muerto. Así también la fe sin obra está muerta. Así como este hombre creyó a Dios, aún en una condición tan difícil de creer al Señor, él fue. Pero la pregunta, ¿en quién tú has puesto tu fe? ¿En quién le hemos puesto? En Él solo hay esperanza, en Él solo hay salvación, restauración, liberación. Él es el único que nos puede sanar y nos puede sacar de donde llevamos tanto tiempo luchando. ¿Con qué estamos luchando? ¿Luchando con tu fuerza o con las del Señor? Este hombre estuvo casi toda su vida ciego sin poder ver a nadie. Ayudarle, este hombre no tenía nadie lo podía ayudar, nadie, hasta que llegó alguien que sí lo podía ayudar. ¿Se acuerdan que les dije que tenían que marcar la luz del mundo? Ese fue el que lo podía. La luz del mundo estaba ahí presente en su vida. Llegó hasta él, el enviado por ti y por mí. La luz del mundo llegó a su vida, trayendo luz, vida, salvación y esperanza. Hoy Él ha llegado a nuestras vidas a través de esta palabra, dándonos esperanza. Sentimos que a veces estamos esperanza contra esperanza. Yo he estado en esos momentos, que me he sentido que estoy luchando en esperanza contra esperanza, pero Dios siempre ha llegado a tiempo en mi vida y llegará a la vida de ustedes. Es por eso que en Romanos capítulo 8 versículo 28, y leemos y dice, sabemos que Dios hace todas las cosas, ayuden para bien a los que le aman, estos a los que son llamados conforme a su propósito. El apóstol Pablo nos da una respuesta muy profunda, un poco más en Romanos capítulo 9, versículo 20. Antes que nada, un hombre, ¿quién eres tú para que contradigas a Dios? Dirá el vaso formado al que lo formó, ¿por qué me hiciste así? Pero pensamos por un momento cuál habrá sido la reacción de este hombre cuando entendió que todo lo que había sufrido en su vida desde su nacimiento era parte del plan perfecto de Dios. El hecho de que nunca haya podido haber visto el rostro de sus padres o amigos, que nunca hubiera visto un amanecer de un cielo estrellado, hermoso, el atardecer rojizo, y sin embargo, que Dios le hubiera permitido, ordenado, todo con un propósito, habría sido es incomprensible para este hombre. Yo me pongo en los zapatos de yo digo, si hubiera sido yo, quizás hubiera dicho, ¿por qué me pasó a mí? Vamos a ponerte mucho, ¿por qué esto me está pasando a mí? Quizá, quizá podemos pensar en las palabras del apóstol Pablo en su carta de Romanos, en el capítulo 11, versículo 33. Oh, profundidad de riqueza de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios, inescrutables son sus caminos. A veces no entendemos sus caminos. Él obra por caminos misteriosos en nuestras vidas. Pero créame que no son para mal, sino para bien. El punto siempre va a ser restauración, salvación y el glorificarse en la vida de cada uno de ustedes, como lo ha hecho conmigo y lo sigue, porque yo estoy de pie aquí por su gracia y por su amor. Y para ir concluyendo, este mismo hombre que era ciego ahora ve, y ahora es el mismo Jesús que le pregunta si cree en él. En otras palabras, esto es una declaración de fe. Esto lo vemos en los versículos 36 y 38 del mismo capítulo del Evangelio de Juan. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Jesús preguntando, ven cómo continúa la estructura del pasaje de interrogación, porque está estableciendo problema y solución. La solución para nuestros problemas se llama Jesucristo.
para todo lo que estamos pasando en nuestras vidas. Y dijo: "¿Quién es el Señor para que crea en él?". Y le dijo Jesús: "Pues le ha visto, y el que le habla contigo es, él es". Y él dijo: "Creo, Señor", y le adoró. En otras palabras, reconoció a su Señor, a su Salvador, y lo glorificó. Qué poderoso. Yo quiero hacer un llamado y también una invitación. Así como este hombre reconoció que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, te invito a que lo dejes entrar en su corazón. Deja que la luz del mundo, Jesús, la luz del mundo, te alumbre y sea glorificado en tu vida, como lo ha sido en la mía, se glorificó en la vida de este hombre hace 2000 años atrás, y lo sigue y se sigue siendo glorificado en el transcurso del tiempo, y seguirá. Si lo quieres aceptar, alza tu mano y vamos a orar juntos. Te acompañaremos en la oración, como Mateo 10, versículo 32 al 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Y al cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Si alguien aquí ha sido tocado por esta palabra, reconoce que necesita a Cristo, que Él es la respuesta para todo lo que tú necesitas en tu vida, para todos tus enigmas, tus problemas, circunstancias, problemas de salud, cáncer, problemas en el hogar con tus hijos. No esperes más. Hoy ha llegado salvación a través de esta palabra, que es Jesús. Segundo llamado, si esta palabra te ha hablado a tu corazón, sientes que el corazón se quiere el de pecho, que esta palabra ha sido como unos ecos vivos en ti. Déjame decirte que es el Espíritu Santo tocando tu corazón. Sé que probablemente te sientes cansado de sufrir por todo lo que has pasado en tu vida, prueba tras prueba, oposición tras posición. Pero ahora entiende que todo lo que has estado atravesando es que Dios tiene un plan contigo y te está llamando con cuerda de amor y se quiere glorificar en tu vida, pero tienes que creer. Así como este hombre sin ver o escuchó la palabra de Dios, la palabra del Verbo encarnado, y caminó al estanque y obedeció y recibió su milagro. Así Dios quiere que hoy hagamos. Si te sientes así, déjame orar por ti. Hoy es el día, hoy es la noche. No perdamos más el tiempo. Él quiere traer salvación y restauración a nuestras vidas y quiere ser glorificado en cada una de nuestras áreas. Yo quiero añadirle a esto un pasaje y quiero dejarlo así. Trate de no extenderme del tiempo establecido, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos todos los días, hasta el fin del mundo. Todos los días, hasta el fin del mundo. El Señor está con nosotros. Jesucristo, a través del Espíritu Santo, Él está presente en nuestras vidas, en medio de tu proceso, en medio del dolor, dando esperanza, sanidad y restauración. Solamente hay que creer. Amado, aquí en mi parte, traté de ser lo más conciso. Espero que el Señor les haya hablado como me habló a mí también a través de esta palabra. Eh, Quise enfatizar más mi testimonio, más que traer una exégesis o algo así, porque es bueno hablar de lo que ha hecho Dios en nuestras vidas, glorificar el nombre de Cristo, el único Dios verdadero, que murió por ti y por mí, que fue el único, que al tercer día resucitó llevando cautivo toda cautividad, toda enfermedad, en la cruz llevando todo cáncer, por ti y por mí, por amor, fue lo que lo aguantó a él ahí. Y estamos aquí por su gracia, su amor. Hasta aquí mi parte, amado, un placer de haberme permitido traer esta reflexión a cada una de ustedes. Espero que haya sido de bendición y que mediten en ella y que no pierdan la fe,
pasen lo que estén pasando, vean lo que vean, posición tras posición, o que sea esperanza contra esperanza. Pero ¿sabes lo hermoso de esto? Que aunque es esperanza contra esperanza, hay una esperanza que es mayor, que la tienen en Cristo Jesús. Dios les guarde y les cuide, que la gracia y la paz del Señor Jesucristo esté sobre cada una de ustedes y de ustedes, y que Cristo sea siempre glorificado en cada una de nuestras vidas.